Bueno, estamos con Fuad Curi, ex Contralor General de la República. ¿Cómo está, señor Curi? Muy buenas noches ante todo. Y varios temas, ¿no?, que hemos venido discutiendo, porque claro, la corrupción no inicia en el gobierno del expresidente Pedro Castillo, que está siendo investigado nada menos que por ser la cabeza de varias organizaciones criminales. Tenemos una historia de la corrupción y en el periodo reciente presidentes de la República que están siendo procesados por lo mismo, sin hablar de los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, distritos, municipalidades, provinciales. ¿Hay algo que se puede hacer? Sí, venía pensando en el camino. Buenas noches, gracias por la invitación. Venía pensando en el camino qué ocurrió en los últimos 5 años con los cambios presidenciales. El señor Pedro Pablo Kuczynski salió por corrupción, el señor Vizcarra salió por corrupción, acaban de pedir una pena de 15 años, creo, por sus actividades delictuosas en Moquegua. Y este golpe de Estado no se origina por otra cosa, sino por los actos de corrupción que se venían llevando a cabo, y por lo tanto el Congreso no puede permitir que un presidente esté denunciado, porque el presidente es el que personifica a la nación, tiene que ser el más pro de todos. Y resulta que, claro, se hizo el autogolpe y ahí se acabó, pero el tema era la corrupción. Entonces, vivimos en un país donde la corrupción impera. Todos los problemas que vemos en la calle y los movimientos que han surgido tienen un trasfondo de corrupción. El narcotráfico, la tala ilegal, la gente que ha recibido dinero, porque obviamente hay una razón muy valorada por la gente que sale a protestar, el derecho a la protesta, pero hay otros que están recibiendo dinero para salir a la calle, corrupción. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Hace poco estuvo Robert Kligar acá, uno de los grandes pensadores en la lucha contra la corrupción, y dejó algunas ideas que nosotros, como Instituto de Integridad y Gobernanza, vamos a implementar. Vamos a querer usar un piloto, sea en un gobierno regional o en una municipalidad provincial, un piloto para crear una institución modelo blindada contra la corrupción. ¿Cómo así? 7 ejes. Primero, liderazgo. Tenemos que encontrar a alguien que realmente se comprometa a trabajar contra la corrupción. El otro tema tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un salto a la bandera ahorita, ¿no? Meritocracia. A ver, el premier Otárola dijo ayer que uno de sus ejes es la meritocracia. Bueno, hay más de 300 personas identificadas por Servir y la Contraloría que no están a la altura del cargo. Y estas personas que han ingresado en la gestión anterior tienen que, si están contra la ley, tienen que salir, pero siguen ahí. Entonces, tiene que haber una limpieza ahí. Las contrataciones públicas. ¿Qué pasa con ¿Por qué siempre la corrupción aparece en la contratación pública? Hay que poner candados. El control concurrente, que ha sido muy promocionado por la Contraloría, es una herramienta muy buena, pero no en ambientes donde la corrupción es de alta intensidad. Porque yo al ladrón no le voy a decir no robes, pues. Te recomiendo que no vayas por este camino, sino por el otro. El ladrón le va a decir sí, me voy al otro banco, ¿no es cierto? Complicado ese tema. Claro, todo el mundo dice prevenir, pero la sanción. ¿Qué hay de la sanción? ¿Sabes? Cuando un corrupto vea que va a ser sancionado de verdad, va a pensarlo 2 veces. Educación en valores. Pero el problema, son muchas cosas, porque claro, vemos solo hablando de las investigaciones por corrupción. El corrupto roba, se llenan los bolsillos y lleva un proceso legal que puede tardar, y sin exagerar, 10 años, tranquilamente. Y que se puede caer luego. Entonces ya de por sí uno dice, no hay justicia, pues, ¿no? La estadística real sobre cuánto dura en promedio un caso de corrupción en el sistema judicial son 7 años y medio. 7 años y medio. Real, dato matemático. En ese lapso se acabó el caso, pues. O sea, la plata ya no existe, ya seguro cumplió condena. Ese no es. En otros países hay extremos en donde la pena capital va contra los corruptos y otros donde las penas van hasta cadena perpetua. Una de las propuestas que tiene, un tema que tiene el Congreso que ponerse firme es en revisar el Código Penal en los casos de corrupción. ¿Qué pasa con la corrupción? La corrupción mata.
la corrupción atenta contra los derechos humanos, ahora que estamos hablando de los Claro. derechos humanos, ¿por qué no tipificamos a la corrupción como un delito que atenta contra los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Quiénes sufren más con la corrupción? Los más pobres. Los más pobres. Exactamente. Les quitas la posibilidad de tener una vida digna. Agua, saneamiento, Salud. carreteras, salud. Mira lo que ha pasado con la pandemia. Pero lo de la pandemia es la foto. Eso ha ocurrido siempre. ¿Qué ha pasado con los presidentes últimos corruptos de los últimos 30 años? Una persona corrupta, con pensamiento corrupto, no se preocupa más que cómo guardar el dinero. ¿Cómo hago para, ¿no es cierto?, con mis amigotes alrededor, cómo hago para protegerme? Entonces, luchar contra la corrupción requiere liderazgo. Y el jefe de la banda no puede ser el líder del opuesto. Entonces, Y el problema no tiene que ver también con el propio sistema político, es decir, ¿quiénes terminan siendo los que quieren ser alcaldes? ¿Quién es el que realmente quiere ser gobernador? Porque, a ver, haciendo matemática simple, ¿no? Si una persona invierte 10 veces más de lo que va a ganar como alcalde en esos 4 años, uno dice, aquí no cuadra algo. has tocado el tema central. La reforma política que han estado conversando con los congresistas anteriores es un deber nacional. No podemos seguir teniendo el sistema político que tenemos. ¿Cuántos partidos dicen que se van a presentar en las elecciones? ¿24? Es una aberración política. No podemos tener 24 jugadores tratando de llegar a la meta. Y por otro lado, tenemos una descentralización fallida. Entonces, si no tenemos partidos políticos, o los que habían desaparecieron, no hicieron el trabajo de desarrollar nuevos líderes. Tenemos jugadores en cada región, que obviamente sabemos que son financiados por amigos, y que tienen que devolverlo. Eso lo hemos visto. O sea, también, así como está la foto de los presidentes corruptos, también está la foto de los gobernadores y presidentes regionales, son diferentes tiempos, con problemas de corrupción. Por lo tanto, yo creo que la reforma política tiene que partir no solamente estos temas de la bicameralidad, no solamente el tema de la renovación por tercios y estas cosas que se discuten por encima. El principal motor de un país es la política. Y si no tenemos partidos políticos, entonces la solución es ver cómo hacemos para tener pocos pero buenos partidos políticos. ¿Y cree que somos ya como sociedad muy tolerantes con la corrupción? Es decir, ha pasado tanto, nos pasa en el día a día, todo el tiempo, cuando, no lo sé, el policía te detiene, te dice, oye, te va a costar tanto la multa, pero mejor si me ayudas. Nos hemos anestesiado contra la corrupción, Totalmente. que ya no nos indignamos. Totalmente. Una de las recomendaciones de Robert Kliger es crear un comité de muy alto nivel, de unas 20 personas, de notables, sacarlos afuera como hacen algunas compañías y estar una semana pensando y ver cuáles son los problemas, cuáles son las mejores prácticas en el mundo y luego tener soluciones. Ahora, como experto en el tema, yo te puedo decir que hay un problema en el sistema judicial, ¿no es cierto? Uno de los principales temas tiene que ver la sanción. Por un lado, al extremo, la educación en valores, y en este momento se tiene que revisar la sanción. En ese sentido, el tema se tiene que crear un proceso anticorrupción desde la Contraloría, Fiscalía y Poder Judicial, separarlos. O sea, que exista una comunión, un hilo conductor entre los tres y que no se demore 7 años y medio. Por otro lado, la sanción. Una sanción a alguien que le roba al pueblo la felicidad del pueblo, de la gente, de los ciudadanos. O sea, el deber del servidor público está ahí para servirle al ciudadano, cosa que no ocurre. Por eso seguimos siendo pobres en un país lleno de riquezas. No quiero repetir la frase porque no viene al caso, pero el día que empecemos, que el líder, acá se requiere liderazgo. Definitivamente, si el presidente de la República, si los presidentes próximos van a ser parecidos a los anteriores, mejor ya olvidémonos, pues, ¿no? Porque no recuerdo qué sociólogo lo decía, cínicamente, evidentemente, que la corrupción muchas veces termina siendo ese aceite que permite que los engranajes se muevan. Una mirada cínica que todavía persiste en muchas partes. Es totalmente en desacuerdo con esa frase porque lo que hace la corrupción es envenenar a la sociedad,
hacerla tolerante ante el robo, porque no es otra cosa que robarla. A ver, la urea, el diésel, o sea, los que conocemos un poco, ha habido coima. Hay países donde le están diciendo, son licitaciones internacionales, hay países que ya no quieren saber nada con el Perú, porque le dicen a sus proveedores que ya no trabajes ahí. Acá están los embajadores, están los consulados, están analizando el Perú. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Trabajar con los corruptos? No, pues. Ahora, solo para culminar, hay un tema que tiene que ver con la Contraloría, un ya proyecto con predictamen, me parece, en comisión, que ya para elegir al Contralor General de la República lo haga directamente el Congreso, sin necesidad que haya una propuesta del Ejecutivo. ¿Esto sería positivo, negativo? A ver, las mejores prácticas en el mundo están divididas. Hay prácticas en países avanzados, con democracias estables, donde el Congreso decide por el Contralor. Hay otros países que hay tribunales de cuentas donde la Contraloría no es una Contraloría donde la cabeza es una sola, sino es un tribunal. Y hay países donde también el Congreso lo designa. Y hay otros países también donde hay un comité del Poder Judicial, de la Fiscalía, de los distintos poderes del Estado que designan al Contralor. Mi pregunta es, ¿por qué ahora? Obviamente, el señor Castillo no le cabe en la cabeza de nadie que el señor Castillo, el expresidente, podría designar al Contralor porque le tocaría si se queda hasta el 26. Porque está denunciado por corrupción, no va a nombrar al Contralor. No lo iba a aceptar el Congreso. Me imagino que esa ha sido la lógica. Pero mirado a la inversa, el Congreso le está quitando porque hoy día, para que la gente sepa, en este momento el Ejecutivo, el presidente, pone una terna, pero quien designa es el Congreso. Al final está en manos del Congreso. Lo que sí estaba siempre en desacuerdo es que la comisión permanente es la que decía, un grupo de 20 personas. Debería pasar al Pleno, sí. Pero darle todo el poder al espectro político del país, que es el Congreso, para designar a un funcionario técnico, también se puede convertir en un tema político. Por eso yo aconsejaría dejar ese tema para reflexionarlo, porque creo que hay temas relevantes, todo lo que estamos mirando en el país, yo creo que amerita una mirada más. Hay un tuit de Amado Enco, que ha sido fiscal o procurador, si no me estoy equivocando. Dice, un grupo de parlamentarios pretende arrebatarnos lo que con esfuerzo y mérito hemos ganado, una plaza de procuradores mediante concurso público. Estoy seguro que el Congreso no dejará pasar el informe proyecto legislativo 3270. Si quieren una verdadera reforma, conviertan la Procuraduría General del Estado en una OCA. Me imagino que OCA es... No, organismo independiente. Independiente. Sí. ¿Va hacia eso, digamos, instituciones más independientes del poder político? El procurador es, por definición, es el abogado que defiende los intereses del Estado. Por ejemplo, cuando hay una denuncia por corrupción, ¿a quién se le deriva el caso? Al procurador, para que el procurador, en las instituciones, para que el procurador haga la denuncia fiscal. Pero si el Ejecutivo, es decir, poder político, va a interferir en la designación y va a designar a quien le conviene, hay un problema. Estoy de acuerdo con Amado Enco, quien lo conozco y les mando saludos, pero tampoco puede convertirse en una entidad totalmente autónoma. Entonces habría que reflexionar. Por eso la recomendación de Robert Kliger, repito, porque es una persona a quien yo respeto y admiro mucho, y ha estado acá en la Semana Internacional Anticorrupción, eso de hacer un taller de las personas, de las mentes más especializadas en el tema y buscar las fórmulas, que las hay en otros países, hay buenas prácticas que traer al país. Y no solamente en el tema de la corrupción, tiene que ver el Poder Judicial, la Fiscalía, tiene que ver las instituciones. ¿Por qué el control interno? Un tema que quizás sea un poco técnico, pero vale la pena tocarlo. Los ministros, los gobernadores, los alcaldes no tienen idea de lo que es el control interno. ¿Por qué? Porque el rector es la Contraloría. Cuando la Contraloría es el auditor externo. Entonces hay un conflicto de interés, control interno versus control externo. Entonces el control interno, el ministro tiene que hacerse responsable de su oficina de control interno para que él sea el responsable de que las cosas
funcionen bien dentro de la institución que representan. Muchísimas gracias, señor Fuad Curi, por estas propuestas que esperemos sean incorporadas en el debate que van a tener los parlamentarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no debatir también estas propuestas de reforma para combatir la corrupción? Fuad Curi, ex Contralor General de la República.